Bueno, gente, bienvenidos a El Portal del Groove. Yo soy Adrián Meléndez. Estamos aquí en un nuevo episodio con no sé si decirle eminencia, pero digamos, o sea, un gran representante de la batería, peruana, ¿no? El grande Adip Chunga. Hermano, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo estoy bien ahorita, estoy excelente y contento por la invitación también que me estás haciendo para acá, para esta entrevista, y emocionado de contestar todas las preguntas que tengas por hacerme. Buenísimo, buenísimo, hermano. La primera de ellas es lo que quería saber es, ¿en qué contexto de tu vida te diste cuenta que tenías aptitudes de baterista? Eso fue en el colegio. Bueno, primero yo creo que ese es un proceso, ¿no? Ujú. Porque hasta cierto punto uno, a pesar de que te dedicas a la música, a veces sigues dudando si deberías seguir en la música, ¿no? Porque es un camino Claro. bien largo, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido un proceso. La primera vez que yo dije podría dedicarme a la música fue cuando, terminando el colegio, terminando quinto de secundaria, ya tocaba un poquito, pero yo aprendí solo, entonces me pareció un buen mérito aprender solo lo básico. No tuve profesor, nada, ¿no? Entonces dije, tal vez como he aprendido solo, tengo aptitudes para esto, ¿no? Entonces me gustaba un montón. Y lo que sí me gustaba bastante la música. Entonces lo que más me motivó fue el hecho de que me gustaba un montón la música que la batería en sí. Así que eso fue el primer momento, ¿no? Y poco a poco he pasado diferentes momentos en los que he pensado, parece que sí soy bueno para esto, debería seguir dedicándome a esto, ¿no? Y en otros momentos que he dudado también, no me pasa eso hace muchos años, ¿no? Pero cuando uno empieza, sobre todo, Ujú. dudas, ¿no? Incluso pasan años, no pasan 2 años, 5 años que ya estás tocando y uno sigue dudando, ¿no? Si te deberías seguir dedicando a la música, serás lo suficientemente bueno. Pero la primera vez, como te digo, fue ahí más o menos por esa época. Qué loco, tío, qué interesante. O sea, tú eres un baterista autodidacta en sus inicios, se podría decir. Sí, de hecho, yo no tuve un profesor después de que ya tocaba. O sea, yo empecé a tocar completamente por mi cuenta y aprendí todo con YouTube. Y Oh, después de unos años tuve profesor recién, que me enseñó como lo básico. Me enseñó unos meses y de ahí no tuve ningún otro profesor. De hecho, he tenido más clases, sí, pero ya tocaba ya, o sea, ya estaba avanzado. Y tuve clases ahí cuando gané una competencia, tuve clases con bateristas de Estados Unidos, pero ella tocaba, pues, ¿no? O sea, ya sabía tocar y todo, pero claro. para aprender y todo eso sí ha sido completamente autodidacta. Qué loco, tío, qué interesante. ¿Con qué género específicamente empezaste digamos, a enseñarte a ti mismo? ¿Lo recuerdas? Sí, fue con Latin Jazz. O sea, tuve dos etapas, ¿no? Lo primerito con lo que empecé a tocar, que fue porque escuchaba metal y me gustaba el metal, entonces me acuerdo que las primeras cosas que saqué fue canciones de Slipknot. Eso es lo que me Man, acuerdo. Sí, fue como que mi primer acercamiento a la batería, fue, o sea, que ya quería sacarme algo, fue sacando Slipknot, ¿no? Pero ahí no sabía nada, no entendía nada y no había decidido dedicarme a la música, ¿no? Pero ya cuando decidí dedicarme y dije, ya voy a sacarme esto, fue cuando escuché Latin Jazz, que fue que escuché a un baterista que se llama Horacio Hernández y ujú. me voló la cabeza y empecé a tocar full Latin Jazz y con eso sí ya empecé realmente a estudiar en serio por mi cuenta. Man, el Latin Jazz, mano. O sea, suena la firme, o sea, yo tengo cierta experiencia como baterista, pero el Latin Jazz me suena algo bien complicado como para, Sí, empezar. sí, es complicado. Lo que pasa es que en parte esa fue mi ventaja. Para mí todo era igual de complicado, Ujú. entonces no tenía una medida, no, tal vez esta música es más complicada, o sea, porque sacarte Slipknot para empezar tampoco es lo normal, no solo que en mi caso yo no sabía qué cosa era lo normal y tuve como que otro acercamiento a la batería. Ujú. Igual fue con el Latin Jazz, simplemente fue que me gustó y mis ganas de querer tocar eso y querer experimentar la música y la pasión que tenía por esa música fue lo que me llevaba a sacarme eso. No tenía una medida de, esto es muy difícil, debería empezar con algo más fácil. Simplemente Claro. quería hacerlo y lo intentaba y siempre hay una fórmula, ¿no? Para hacer algo. Y así fue por eso es que fue que empecé con el Latin Jazz. Man, ya. Qué loco, mano. Qué loco que hayas empezado. O sea, lo que me dices es eso de que no tenías una especie de idea de lo que era tocar un ritmo normal de batería para empezar. Nunca lo había escuchado y qué interesante. Y eso explica bastantes cosas, digamos, de tu desempeño actual, creo yo.
Sí, incluso, mira, eso llega tanto hasta un punto de que yo no sabía, o sea, ya sí, te hablo del primer momento que me senté en una batería acústica, yo ya tocaba en mis piernas, en mis manos, pero Ujú. yo me había sacado todo a oído. O sea, no a oído porque en realidad no tenía tanto oído musical, porque eso me ha demorado años sacar, sino que por lógica, según yo por lógica, ah, ya está sonando tal cosa, eso, si suena algo, entonces alguien lo está tocando en ese momento, ¿no? Entonces yo me saqué un ritmo, pero lo saqué todo cruzado. Entonces el sonido de tarola yo me acuerdo que lo saqué con mi pierna izquierda, el sonido de platillo lo saqué con mi pierna derecha, todo así desordenado porque no sabía qué cosa era qué, o sea, cómo se tocaba. Y al momento que me senté en la batería, yo tampoco sabía que se tocaba así normalmente, ¿no? Con las manos cruzadas y todo eso. Y Man, yo estaba tocando los ritmos del crash con el bombo y los ritmos de la tarola con el hi-hat, con el pedal de hi-hat. Y recién sentándome en la batería me puse a entender que era de otra manera, ¿no? Pero incluso yo empecé a tocar como zurdo también, porque como estaba todo cruzado, lo claro. ordené así como pude y terminé tocando como zurdo y empecé como zurdo. Yo he sido zurdo bastantes años. Y, y por eso no tenía esa referencia, ¿no? Hasta que después de unos años que ya decidí estudiar con lo de Latin Jazz y ya conocía más bateristas profesionales por videos, recién empecé a buscar en YouTube, ¿no? Videos, ya bateristas que enseñaban que se hace esto, se hace lo otro, se hace lo otro, ¿no? Entonces, pero en parte sí me ayudó, fue una ventaja para mí el no saber nada y que nadie me diga cómo era exactamente, ¿no? Siento que a veces también uno se puede parametrar mucho cuando empiezas con demasiadas reglas Ujú. y, y no que no hayan reglas, ¿no? Porque lo que yo hago siempre está basado en un montón de reglas que yo mismo me pongo, pero no me parametran esas reglas, ¿no? O sea, una de mis reglas es no tener límites en la forma en la que estudio, ¿no? O buscar más opciones de hacer más cosas en menos tiempo, o sea, intentar abarcar siempre más, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, mi regla en esa época, una regla sin querer que yo me puse fue, al no saber qué cosa estaba haciendo en realidad, como que no tenía límites, ¿no? Entonces intentaba tal cosa y decía, eso se hace de esta manera, ¿no? Y después de años me di cuenta, cuando obviamente ya necesitaba tener un buen sonido y un buen toque, empezó la verdadera dificultad, pero me di cuenta de eso, ¿no? De lo que me había ayudado de esa manera. Man, ya. O sea, sí, pues, de hecho, eso te otorga cierto grado de libertad. Vaso, qué Ujú. interesante historia, tío. Bueno, continuemos, porque tenemos así bastante por recorrer. A ver. Quisiera saber, sí, o sea, sí se logra, se logra. Quisiera saber cuál sería tu primera conexión con la banda La Familia. Con la familia fue por mi amigo Bertrand, que es bajista y es productor. Y con él lo conocí en su estudio, que es Spectral Audio, en el estudio en el que él trabaja. Y lo conocí porque fui con un amigo ahí, fue con otro amigo, me dijo, un amigo tiene un estudio. Fui a grabar ahí lo conocí a Bertrand, nos hicimos amigos, empezamos a tocar un poco más y después de unos meses me dijo que él tenía un concierto con una banda y que el baterista no iba a poder y que si lo podía apoyar, entonces le dije que ya, y así fue que tocamos, me acuerdo, en un local en el centro de Lima, no me acuerdo cuál es, Festiva, creo, sí, Festiva. Y ahí tuvimos el primer concierto con la familia. Man, ya, interesante. O sea, y de ahí, digamos, te mantuviste un cierto tiempo. Ajá, ahí como en ese momento no estaba tocando música tan orientada al groove, Ujú. como práctica, a veces lo que yo hago es forzarme a tocar en algún proyecto o grabar para alguien que tiene música que yo necesariamente no estoy practicando en ese momento. Entonces, como grabo o toco eso, ya mantengo el nivel en ese estilo, ¿no? Entonces, fue uno de los motivos por los cuales decidí tocar en la familia, ¿no? Aparte que la música también me gustaba. Claro, lógico. Bueno, has mencionado la palabra clave, que a mí me encanta, sobre lo cual me encanta hacer una pregunta a la gente que, digamos, la realiza, ¿no? Quisiera saber, Ujú. en tus propias palabras, qué cosa es el groove. El groove son varias cosas a la vez que ocurren mientras uno está tocando algo en cualquier instrumento, ¿no? Una Ujú. de ellas es el timing, otra es la orquestación, otra es la dinámica con la que uno toca y sobre todo el espacio entre las notas. O sea, cuando uno toca una negra, Ujú. otra negra o corchea, lo que sea, o semicorchea así, ta, 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 lo que ocurre en medio de esto, ta, ta.
en ese espacio que hay ahí, Ujú. ese espacio también es lo que arma bastante el groove. O sea, te estoy dando una respuesta súper técnica, ¿no? Porque normalmente la respuesta es el groove es lo que uno siente, lo que te hace bailar. Obviamente ese es más el resultado, yo creo, pero la parte técnica de eso que ya se sabe hace mucho tiempo, porque cuando yo empecé a estudiar, no había una ciencia como para el groove, ¿no? Decían que tú naces con groove y naces con esa vaina, ¿no? De tener de tener bueno, depende del estilo, los diferentes estilos le llaman diferentes, ¿no? De tener esa kimba o de tener ese sabor o de tener ese groove o cosas así, ¿no? Ese tipo de términos. Pero ahora ya se sabe, yo creo que desde que Benny Greb sacó su DVD hace años de la ciencia y el arte del groove, ya se habla más abiertamente. Lo digo porque antes no se hablaba mucho, la gente decía, no, que tú naces con eso no se estudia, pero se recontra estudia y cualquiera lo puede aprender, ¿no? Y en mi caso yo he visto que es eso, ¿no? Todos esos elementos que te estoy diciendo. Por Ujú. ahí hay un par más que probablemente se me están pasando ahorita, ¿no? Y todo eso aplicado a un estilo, porque obviamente el groove, por ejemplo, en metal, es completamente distinto al groove de funk. En metal, tener groove es ser lo más cuantizado posible, ¿no? Si tú tocas muy luz, va a sonar mal para el estilo. Si tú tocas muy cuantizado en funk, va a sonar mal porque el funk no se toca así. Tienes que tocar un poquito más luz, Ujú. obviamente siempre siendo lo más tight posible, pero es un poquito más suelto el ritmo, ¿no? No es Mm. cuantizado, obviamente, ¿no? Entonces, dependiendo del estilo, en Latin Jazz también es otra cosa, en Jazz es otra cosa, pero el concepto en sí viene a ser lo mismo, ¿no? Toda esta unión de estas cositas que te he mencionado. Ah, su tío. Qué increíble, qué interesante. O sea, es la respuesta más completa que he escuchado hasta ahora. Porque sí, claro, sí tenía consciente, sí estaba consciente de que era una mezcla de esta cosa técnica, de, digamos, el espacio entre las negras, entre esas notas, y de ahí mezclarlo con esa sensación que te hace bailar, que te parece chévere, que te hace matarte de risa, etcétera, etcétera. Pero bacán, Claro, bravazo. claro, ese es el resultado más que nada, no siempre se habla de eso, pero ese es el output más que nada, ¿no? De la unión de todas estas cosas. Claro, buenísimo, tío. Bueno, entonces, por otro lado, quisiera saber, ¿cómo fue tu primer contacto con el buen Charlie Parra? Con Charlie fue porque lo conocí en el NAM Show del 2018, creo. Ya habíamos conversado antes y habíamos quedado como que por ahí tocara algo de repente, ¿no? Pero no nos conocíamos en persona. Man. Y la verdad que en el ambiente del rock de acá de Perú, yo no estaba muy metido. Entonces, como que tal vez no teníamos referencia, ¿no? De que yo tocaba con algún amigo de él o cosas así. Y no nos conocíamos tanto entonces, ¿no? Y nos conocimos en el NAM y fue chévere porque allá estábamos compartiendo también cosas, ¿no? Que nos han pasado en ese tipo de eventos. Porque él también tenía años yendo al NAM, yo también, entonces por ahí como que nos entendimos bastante en varias cosas. Y ahí fue que lo conocí acá en Perú también, regresando del NAM. Nos vimos después de unos meses. Y chévere, porque yo también quería conocerlo hace años, ¿no? Y no nos conocíamos hasta ahora, él también me dijo lo mismo. Y después de un tiempo fue que ya empezamos a tocar con difonía y todo lo que ocurrió después. Claro, el resto ya fue historia. Sí. Buenísimo. Quisiera saber, ¿cuál es el cambio más resaltante de pasar de una banda que suena a funk, como la Funkmilla precisamente, a una que suena a como suena a difonía, ¿no? En mi caso, Ujú. yo no lo veo como un cambio tan radical porque es algo a lo que estoy acostumbrado. Lo que pasa es que cuando yo estudiaba batería, yo lo que quería siempre desarrollar era mi habilidad en la batería, porque a mí me gusta escuchar un montón de música. Entonces, cuando me sentaba en la batería, cuando empezaba a estudiar ya en serio por varios años, no necesariamente, a pesar de que estaba estudiando Latin Jazz, no necesariamente quería solamente ser el mejor tocando Latin Jazz, sino que quería aprender Latin Jazz porque era, en cuestión de coordinación, era bastante complicado. Entonces, más venía mis ganas de querer sacarme lo de Latin Jazz por el tema de que la batería me parecía complicado y eso a mí me emocionaba. Entonces, veía otro estilo o veía a alguien tocando a alguien, algo complicado y quería sacarme eso. Y así vivo yo. Todo el tiempo estoy buscando algo así. Qué Entonces, no bueno. necesariamente es que estoy siguiendo los mejores bateristas de rock o los mejores bateristas de Latin Jazz o de jazz o algo específico, sino simplemente me gusta ver gente
que toca algo que nunca he escuchado, ¿no? Entonces veo eso y me lo quiero sacar y quiero estudiarlo. Y si es un baterista que no conozco, lo empiezo a seguir, veo con quién toca. Entonces me he acostumbrado a eso y mi desarrollo en la batería al comienzo fue bastante técnico. Entonces saqué bastante habilidad técnica y todo eso. Ujú. Y después de tiempo me di cuenta que me ayudó bastante eso porque al momento de querer abordar un nuevo estilo, la parte técnica ya la tenía resuelta. Tenía que solamente estudiar otras cosas, porque por ejemplo, si uno toca Latin jazz o jazz y de la nada quieres tocar metal, obviamente necesitas un desarrollo de un muy, tal vez no sé qué tan largo tiempo, pero obviamente no es un tiempo corto para desarrollar tu doble pedal, porque el doble pedal no se desarrolla de un día para otro. Toma Claro. bastante tiempo. Entonces, en mi caso ya tenía todos esos puntos desarrollados, ¿no? Mi técnica de manos, mi técnica de bombo, con doble pedal, con un bombo, con muñecas, con dedos, con absolutamente a lo que más había podido abarcar ya lo había hecho. Entonces, pasar de un estilo como funk a un estilo como el de difonía, es más simplemente un switch de que voy a tocar esta música y la otra música, y son unos pequeños cambios nada más que hago porque la parte técnica para mí es exactamente lo mismo. Incluso yo intento tocar con la misma técnica todo, porque así me acostumbro a con una sola técnica hacer lo más musical posible. Incluso ahora que estoy tocando cumbia, que también es otra cosa completamente distinta, Ujú. uso la misma técnica, uso los mismos, toco igual que siempre toco, solamente que hago algunos cambios que van de acorde al estilo, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, de cumbia es la dinámica del hi-hat, si es así normalmente se achica así, ¿no? Y dentro de esa dinámica es que toco todo lo que tiene que ver con cumbia. Si es difonía, el hi-hat, por ejemplo, la dinámica del hi-hat es así, gigante, ¿no? Si es la Vale. familia, es así como que en medio. Entonces, tengo más ese tipo de medidas que pensar en sí que estoy tocando funk y de ahí estoy tocando cumbia o estoy tocando con difonía, ¿no? Más mi referencia es de esa forma. Qué interesante, tío. O sea, básicamente has desarrollado una teoría unificada de la batería, así, como que para tus distintos géneros. Claro, sí, bueno, no es que yo lo he desarrollado, sino que los bateristas que sigo también, también son así. Varios de los bateristas que más me gustan son así. Qué locura, tío. Qué increíble. Bueno, antes de empezar a grabar, te dije que sí conocías a algunos amigos míos de la música, y uno de ellos Ajá, es el buen Arián Torres, ajá. con el que me parece que has grabado un tema de su carrera como solista, que me parece que es Ujú. pesado. Así es, sí. No, de hecho he grabado más. Hemos grabado como cinco, creo. Cinco Ajá, canciones. man. Y de hecho ahora voy a grabar más con él. Y Y sí, a Arián lo conocí también. Me acuerdo que la primera vez que lo conocí, si es que no tengo mala memoria, porque a veces tengo mala memoria para estos eventos, para recordar estos eventos, fue en un concierto de la familia en donde creo que él también fue y nos conocimos ahí, creo que no me acuerdo bien. Y yo también he visto tocarlo, lo vi tocar a él con Jeffrey varias veces también, porque creo que hemos coincidido en algún concierto con la familia también que hemos tocado juntos en la noche de Barranco, creo. Claro. Y ahí fue que lo conocí. Y después de tiempo también conversamos para grabarlo de sus canciones. Él tenía la propuesta. Es más, creo que yo le dije primero, porque yo le dije, si tienes algo para grabar, avísame. Normalmente, como te digo, ¿no? A veces también por ayudar amigos y también yo por mantenerme en training, quiero seguir grabando, ¿no? Y a veces, obviamente, hay épocas en las que hay bastantes grabaciones, hay épocas en las que no hay tantas grabaciones. Entonces ahí aprovecho de decirle a amigos que si tienen algo para grabar, que me avisen y se los grabo, cosa que yo también me mantengo en training de estar grabando y todo eso. Claro. Man, qué interesante. Quería Sí. saber específicamente el proceso de la grabación de la canción Pesado, o sea, ¿qué es lo que más recuerdas? Porque es la canción que más me llama la atención de todo su repertorio. Lo que más recuerdo de eso fue, bueno, primero la preparación, Ujú. porque Arián tenía también una maqueta y después hubo un cambio en la maqueta, lo Ujú. cual siempre es interesante porque se ve el proceso también de la persona que compone o que está produciendo, ¿no? Y se ve como que se ve un poco más claro a veces el camino al que la persona quiere ir cuando ve los cambios en su producción, en su preproducción, perdón, o en la composición de la canción, ¿no? Cuando ya Ujú. te mandan algo completamente listo, también ayuda bastante porque ya tienes la idea ahí, ¿no? Pero a veces mi trabajo como baterista, cuando hago este tipo de sesiones, es elevar la canción lo más que pueda. Y cuando hay una maqueta ya completamente clara,
y que a veces incluso tengo que hacerlo lo más parecido a eso, no me queda a veces tan claro o tal vez se me hace un poquito más complicado saber a dónde más puedo levantar esa canción porque no tengo claro desde dónde de más abajo ha venido, ¿no? En el caso de Arián, como él me mandó una maqueta y de ahí hubo una mejora de su maqueta que él mismo me mandó, entonces ya tenía un poquito más claro, esto puede llegar también a esto de acá. Y eso, Ah, entonces fue bien intuitivo para mí el desarrollo de la canción. Y lo que más recuerdo también es el momento de grabarlo. A mí la verdad que me gusta un montón la vida de estudio, de grabar en estudio. claro. Y me acuerdo cuando lo grabé también, sobre todo porque quedó el videíto y eso me ayuda a recordar. De cuando grabé la canción, yo puse la cámara y me grabé. Y que fue bien divertido tocar la canción. Esa es una de las cosas que me acuerdo bastante. Y eso es algo que me gusta un montón porque no siempre me divierto tanto tocando canciones, por más que suene un poco contradictorio, ya que me gusta mucho la batería. Pero con eso me refiero a que a veces estoy muy concentrado en que salga bien, ¿no? Y a veces es un poco más fácil que salga bien por distintos factores, y en este caso fue ese el caso, ¿no? Entonces disfruté bastante grabando esa canción. Buenísimo, tío. Voy a recordar ese clip y lo voy a mandar a Arián para que lo vea y llore de la Excelente. emoción. Quería saber, ya vamos terminando un poquito ya, quería saber Ujú. cómo fue tu aproximación con el K-pop. ¿Tú llegaste al género, digamos, por el género o por la cultura coreana? ¿Cómo así, manito? Por el género, más que nada, hace como 10 años, ya creo que van a ser 11 que fue la primera vez que escuché. Mi enamorada en realidad me hizo escuchar por primera vez una canción y me llamó la atención. Lo que pasa es que a mí también me gusta un montón analizar producciones. Yo no me dedico a producir. Bueno, de hecho me estoy empezando a dedicar un poquito a producir, así de la nada he descubierto que puedo producir un poco, pero siempre me ha gustado analizar un montón las canciones en cuestión de producción y de mezcla, Ujú. porque al tocar batería y grabar batería, hay que tener en cuenta más elementos en las canciones que uno está grabando, ¿no? Y a veces hay sonidos, arreglos que suenan por ahí, entonces uno puede acentuar tal cosa, ¿no? Hay veces a veces lo contrario, ¿no? A veces está sonando algo, entonces tú tienes que darle espacio a eso y no tocar nada encima de eso. Entonces, el ejercicio de eso me hizo acostumbrarme a analizar los arreglos de las canciones, y eso me llevó a analizar más las producciones, y eso me llevó también a analizar bastante el ritmo de las demás cosas. El ritmo de la voz es algo que yo tengo muy en cuenta siempre que grabo algo, el desarrollo y el ritmo de la voz. Entonces, cuando escuché este estilo, era como escuchar eso, pero nivel Dios, algo así, porque sus producciones están en otra cosa. Claro, Entonces, tanto como en mezcla, como en orquestación de los sonidos, y sobre todo ahorita en este momento, cada cierto tiempo evoluciona un poco más la música, ¿no? Y ahorita en este momento están intentando absolutamente lo más nuevo que se pueda, sonidos nuevos para refrescar el estilo. Entonces uno viene escuchando ideas súper locas en este tipo de producciones de K-pop. Y eso es algo que a mí me gusta, porque es el mismo gusto que tengo por la batería, de escuchar algo que nunca he escuchado que alguien está tocando, y quiero sacármelo y quiero entenderlo y todo eso. Lo mismo con la música, entonces, con la música en general, ¿no? Y con ese estilo, eso es algo que está completamente, que es inherente al estilo, porque siempre están intentando renovar. Entonces sé que cada vez que escuche eso voy a escuchar algo nuevo, ya sea en mezcla o ya sea en lo arriesgado que son con las producciones, ¿no? Entonces vengo escuchando ese estilo hace como 10 ya 11 años, y me ha ayudado un montón, la verdad, porque es un tipo de música que toman otro tipo de riesgos, a pesar de que es pop al final de cuentas, solo que es pop de Corea, pero es muy diferente al pop americano, porque algo que caracteriza bastante es que toman un montón de riesgos. Algún riesgo loco toman siempre en la producción, no necesariamente tiene que ser en mezcla, sino puede ser algún sonido loco, o colocan las voces de una forma completamente distinta, y eso te da otra sensación al momento de escucharlo. Y por eso, y esas son las cosas que analizo bastante, ¿no? Y eso, como te digo, me ayuda bastante a tocar batería. De hecho, ese gusto viene más por antes de eso, escuchar pop más americano, que me acuerdo la primera vez que me pegué un montón con algo de pop, así que realmente me pegué bastante, fue con el disco One of the Boys de Katy Perry, cuando salió ese disco. Yo ujú, todavía estaba aprendiendo a tocar batería, y ese disco tiene batería acústica todo el disco.
Entonces, ahí fue que empecé a entender bastante del pop y en realidad tocar pop fue lo que me ayudó, fue el último paso que me ayudó a ser un baterista pro, porque me hizo entender muchas cosas sobre qué cosa es tener un sonido profesional en todos los estilos, porque yo venía tocando y todo, ¿no? Pero ya otra cosa es ser pro y tener un sonido profesional, tener un toque profesional y eso, ¿no? Y escuchar pop me ayudó bastante a eso, y escuchar ese disco específicamente, ¿no? Y eso ya con los años me llevó a escuchar más tipos de pop y finalmente a escuchar K-pop, que es como pop, pero en coca, algo así. Es Claro, pop ya, pop extremo. claro, claro. Qué interesante, porque, o sea, por lo general la gente tiene ciertos prejuicios hacia ese género, tipo los géneros que están mezclados con el pop, pero finalmente, como tú dices, es un género, digamos, tan pulido que te ayuda como músico a profesionalizarte a ti mismo. Sí, ayuda un montón. De hecho, eso también es un tema para mí, lo de los prejuicios de la música, porque, por ejemplo, también hay muchos prejuicios con el reggaetón, ¿no? Y en realidad es bien interesante porque, por ejemplo, yo que he tocado diferentes estilos, muy diferentes, por ejemplo, he tocado cumbia, he tocado metal, lo de funk que estamos hablando, pasa algo bien gracioso que es algo que creo que no mucha gente comenta, pero por ejemplo, cuando uno ensaya o está grabando, o estás con tus amigos que tocan un estilo, siempre hay como una especie de chistes musicales que a veces uno hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, estás tocando cumbia y empiezas a tocar la misma canción, pero como en rock, algo así, ¿no? Y es como que gracioso tocar esa canción de cumbia en rock, porque no es el estilo que es de la canción, ¿no? Pero si te vas al mundo del rock y en rock tocas de chiste en un ensayo esa canción, pero lo empiezas a tocar en cumbia, da risa porque, o sea, la gente se ríe porque es gracioso tocar esa canción en cumbia, ¿no? Pero es como que lo gracioso en un estilo es diferente en otro estilo porque no lo ven igual, ¿no? Y de hecho cuando tocas reggaetón también, por ejemplo, tocar una canción de reggaetón en rock a veces es gracioso porque no es el estilo y tocar una canción de rock en reggaetón también da risa a veces porque es una forma curiosa de escuchar la canción y es como que es reggaetón, entonces es medio gracioso tocarlo así. Pero doy ese ejemplo porque me parece curioso que algo gracioso para un estilo es algo completamente serio para otro, ¿no? Y lo digo porque siento que a veces entre los mismos músicos no tenemos tanta conciencia de otros mundos dentro de la misma música, ¿no? Por ejemplo, a veces los del mundo de rock tal vez no conocen tanto el mundo de salsa, o los de salsa tal vez no conocen tanto la gente que hace pop acá en Perú. Y así, ¿no? Entonces yo creo que eso daña bastante la industria musical, ¿no? Sobre todo acá en Perú, que la industria, por más que ha crecido bastante, ahora hay un montón de artistas que están saliendo, pero igual no tenemos una industria grande, esa es la verdad. Y yo creo que eso daña bastante, ¿no? Porque escucho bastante gente también, ¿no? Que el reggaetón es una porquería, que esto, que lo otro, pero yo no, la verdad que entiendo que pueden analizar ciertos elementos de alguna música que tal vez no te agrada, porque siempre en la música hay diferentes tipos de elementos, ¿no? Pero cuando escuchas, no sé, una canción de pop, por ejemplo, las letras también normalmente son bien básicas, ¿no? Tratan de, no sé, de amor y cosas así. Tiene una complejidad que es distinta para llegar al público, pero el tema en sí es un poco más básico, pero no por eso vas a dejar de apreciar la mezcla o el mastering que le han hecho a la canción, ¿no? O la orquestación que le han hecho con los instrumentos, ¿no? O tales sonidos que han usado. Porque igual es música profesional, entonces lo tienen que hacer de forma profesional, ¿no? Si han grabado bajo, si es una canción, si es funk pop y han grabado un bajo, quién lo ha grabado, si lo han grabado con cinte, un montón de cosas se pueden analizar, ya sea pop, ya sea jazz, ya sea lo que sea, incluso ya sea reggaetón, porque reggaetón también obviamente es música que tienen que hacerlo profesionalmente, entonces siento que a veces se le da mucha importancia al tema, o sea, musicalmente, ¿no? Obviamente si nos vamos a otro tema, no sé, temas morales, cosas así, ya es otra cosa. Yo estoy hablando de música. Estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho porque, o sea, en lo que he podido averiguar de estar entrevistando gente de la escena musical peruana o limeña o lo que sea, pues desde el 2019, los últimos 3 años, es que, digamos, aunque todavía falta un camino por recorrer, es esta suerte de prejuicio o bronca entre los géneros musicales, la cual me da risa porque no tiene sentido, digamos, se ha alivianado bastante y la gente no solamente
está dispuesto a escuchar otras cosas y, o sea, empezar a hablar mejor de eso, sino también a, digamos, o sea, ellos mismos nutrirse y fusionar, digamos, sonidos que finalmente se ven, el output se ve en su performance, ¿no? Ujú. Claro, sí, eso yo bastante. De hecho, es lo que vengo haciendo, ¿no? O sea, es como escuchar Latin Jazz y lo que te he contado de Slipknot y esto que lo Claro, otro. Y es lo mismo, si a eso le aumentas más estilos y más estilos, vas aprendiendo más cosas porque diferentes estilos vienen de diferentes culturas y tienen diferentes criterios y tienen diferentes ritmos y todo diferente, ¿no? Entonces, lo único que ocurre tú escuchando más música es ganar más elementos, ¿no? Más criterio, más cosas que puedes sacar de todo eso, ¿no? totalmente, totalmente, excelente, bonito. Bueno, tengo un par de preguntas más nomás. Ujú. Para ir terminando, quisiera saber qué rudimentos para practicar recomiendas para, digamos, en general para cualquier tipo de baterista de cualquier género. Lo primero es tocar dobles, yo creo. Es bien importante saber tocar dobles porque eso se ve siempre. Incluso hasta puedes vivir sin tocar paradiddles, pero tocar dobles, sí, lo ves todo el tiempo, estás viendo dobles, 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 todo es dobles tocar en la batería. Y yo creo, no es necesario, pero yo creo que tocar singles es bueno. Ya normalmente se dice, ¿no? Doble, paradiddle y no sé, doble paradiddle, pero la verdad es que puedes vivir sin tocar paradiddle, sin tocar doble paradiddle o el six stroke roll y todo eso. Pero los dobles sí es bien importantes. Y los singles, más que por tocar singles, que igual lo vas a ver siempre, es más por una cosa de técnica, porque tocar singles es bien difícil. O sea, tocar derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Es el rudimento más básico de entender, pero para tocarlo bien en la batería es bien complicado, que hasta ahora yo sigo intentando desarrollarlo. Y te ayuda un montón a mantener tus manos en general en forma, no más que estar tocando para dir, más que estar tocando cualquier cosa. Obviamente, si me vas a preguntar qué es lo preferible, es saber la mayor cantidad de instrumentos, perdón, de rudimentos, Claro. pero lo más importante, yo me he dado cuenta que es saber tocar dobles, ¿no? Pero Ujú. también es una buena pregunta porque no necesariamente es qué rudimentos tocar, sino el cómo tocarlo, que es algo que yo le doy bastante énfasis. Yo no soy profesor, o sea, no soy docente, pero sí doy clases a personas y me gusta compartir lo que sé, ¿no? Y una de las cosas que me parece muy importante que en mi desarrollo me ha ayudado bastante es el cómo, más que el qué. Entonces, por ejemplo, los dobles, uno le puede explicar a alguien en 2 minutos qué cosas son los dobles y 5 ejercicios de dobles, ¿no? Pero el cómo tocarlo es lo importante. Entonces, si vas a tocar dobles, hay que tocarlo súper, súper lento. Los dobles me parecen los rudimentos más peligrosos, porque tienen más riesgo de que los hagas mal siempre, toda tu vida de baterista, que cualquier otro rudimento, porque conlleva lo del rebote. Entonces, lo del rebote tiene una técnica que normalmente es la que abres y cierras la mano así, Ujú. que es, la verdad que ya ni me acuerdo del nombre de la técnica, pero es como un impulso que tienes, ¿no? Entonces, explicar eso es bien complicado, no es tan fácil, ¿no? Y de hecho llega un punto en el que ya no puedes explicarlo porque es más la experiencia de tú sentir el golpe del doble en tus manos y el rebote y todo eso, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con cómo tocarlo, ¿no? Porque yo puedo decir, saquen dobles para deals, esto que lo otro, pero la gente lo puede sacar mal, ¿no? O sea, hay 1000 videos de YouTube donde te van a decir, toca para deals, toca dobles, toca esto que lo otro, ¿no? Pero el cómo tocarlo es lo importante, entonces hay que tocarlo súper lento. Yo diría que así al menos unos 3 meses tocarlo lento, o sea, nunca tocar los dobles rápidos, tocarlo siempre, siempre lento hasta que ese movimiento que uno hace haga clic así, porque llega un momento en el que te das cuenta y te das cuenta, de esto se trataba este movimiento. Entonces, a partir de ahí recién uno puede empezar a tocar lo demás. ¿Por qué? Porque los paradiddles son dos singles y dobles. O sea, los paradiddles y todos los rudimentos tienen dobles. Entonces, tú aprendes mal los dobles y vas a tocar mal todos los rudimentos toda tu vida. Entonces, por eso digo que es bien, bien importante saber tocar los dobles, porque tú tocas así, los dobles, ta, 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 ta. Y cuando tocas, por ejemplo, para Diddle, que es ta, 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 ta. Si lo tocas así, no tiene sentido que hayas aprendido los dobles. Tienes que tocarlo para di del con la técnica para di del para di del. Entonces ahí aplicas esos mismos dobles que aprendiste
así, ta, 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 ta. Entonces, si aprendiste esto mal, todos los rudimentos van a salir mal, ¿no? Y no necesariamente tiene que ver, quiere decir, perdón, que no te vayan a salir los rudimentos, sino que llega a un punto en el que vas a querer avanzar y vas a llegar a una pared porque no desarrollaste bien el movimiento desde un inicio. Buenísimo, excelente. Ha sido básicamente una pequeña masterclass de rudimentos, me parece excelente. Ya saben, gente, dobles. Quería saber, ya ahora sí para terminar, eh, si tenías algún mensaje final a las personas que quieran ser bateristas en el Perú o que ya son bateristas y que están como que ahí siguiendo como que su carrera, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante es no dejar de estudiar nunca. Eso es lo más importante porque primero que la música es algo que está constantemente evolucionando y nunca para de evolucionar. Entonces, yo creo que es bien importante mantenerse siempre a la par con la información en todo sentido, ¿no? De la música, de la batería. Con todo sentido me refiero a del instrumento en sí como baterista y aparte también, por ejemplo, la tecnología que existe ahora para los músicos. Incluso como baterista existe bastante tecnología, ¿no? Yo también toco instrumentos electrónicos, batería electrónica, y hay aparatos que tú puedes usar para tu batería acústica, como triggers, como módulos para disparar más sonidos de tu batería acústica, in-ears, por ejemplo, sistemas de in-ears. Yo siempre uso in-ears para tocar en vivo, en estudio. Bueno, en estudio tengo que usar sí o sí, no, pero en vivo siempre uso mis in-ears, Ujú. usar metrónomo, todo eso está dentro de lo que es la tecnología que tenemos a la mano ahora, ¿no? Saber grabarte en algún programa de audio, no necesariamente que te vuelvas ingeniero de sonido o productor, pero al menos que sepas de qué se trata un programa de audio, ¿no? Y que te grabes tú solo también por tu cuenta para practicar nada más. Incluso un celular, por ejemplo, también es importante grabarte con la cámara para ver cómo te estás moviendo en la batería, si estás teniendo buena técnica. Entonces, a eso me refería en todo sentido, ¿no? No solamente sentarte en la batería y confiar en tus oídos, sino también estar al tanto de todo lo que tenemos a la mano en esta época, ¿no? Y estudiar y estudiar, estudiar. Yo lo que más pongo énfasis es en seguir aprendiendo y nunca dar por sentado eso, ¿no? Porque siempre hay alguien que va a tocar 1000 veces mejor que tú. Entonces hay 1000 cosas más por aprender de solamente una persona, ¿no? Porque así como hay una persona que toca 1000 veces mejor que tú, hay otro que toca 800 veces mejor que tú, hay otro que toca 700, hay otro que toca 300. Entonces hay demasiadas cosas por aprender, por seguir mejorando. Y eso, ¿no? Y mantener, yo creo que también todos somos diferentes. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo siempre he tenido no sé cómo llamarlo, supongo que esta pasión debe ser por querer mejorar en el instrumento y todo eso, pero aún así practicar, por ejemplo, batería no es fácil, ¿no? Porque aparte de la parte de todo el aspecto intelectual y musical que uno debe aplicar al instrumento, también está la parte física. Entonces, tocar batería cansa, la verdad, y practicar batería cansa también. Entonces, en mi caso, lo que me ha ayudado a mí, tal vez no le puede ayudar a otros, ¿no? Pero lo importante es descubrir qué cosa es lo que te puede seguir manteniendo esa motivación en el instrumento, ¿no? Sobre todo si ya estás a medio camino y ya tienes años tocando, Ujú. creo que no es la mejor idea dejar de tocar porque toda la inversión de tiempo para aprender un instrumento, la verdad que toma mucho tiempo y mucho esfuerzo. Tocar un instrumento es muy, es muy complicado tocar, sobre todo batería, y no es la mejor idea dejarlo a mitad de camino, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es buscar algo que te siga despertando esa motivación para practicar, ¿no? Si te sirve ver videos de otras personas, no sé, o de deportistas que de repente te inspiran, o de repente te sirve, no sé, salir a pasear un rato y regresar y seguir practicando, o cualquier cosa, ¿no? Hasta practicar de madrugada, o de repente practicar en un set de pad en vez de una batería acústica porque cansa menos, que es muchísimo mejor a no practicar nada. Y Ujú. buscar trucos así, ¿no? Porque igual somos humanos y también a veces nos podemos cansar. Y lo digo porque mucha gente le pasa esto, ¿no? Incluso he tenido muchas personas a las que le he dado clases y las clases son simplemente sobre ese tema porque se les hace complicado practicar, ¿no? Y no es que no tengan mucha pasión por la música, sino que como te digo, practicar batería cansa bastante. Entonces, eso es algo que yo creo que es una muy buena decisión que podemos tomar como bateristas, buscar trucos o cosas que nos hagan seguir
motivados para seguir practicando en el instrumento, ¿no? Y también otra cosa muy importante para la gente que empieza también es no olvidarnos de que todo esto lo empezamos porque nos gusta la música y porque es bonito tocar un instrumento y es divertido, pero si te vas a dedicar a esto llega un punto en el que es una profesión. Y al ser una profesión, te tienes que convertir en un profesional y eso conlleva muchas cosas que uno debe tener como profesional, así como le exigimos a otros profesionales a los cuales acudimos, no sé, como un médico o un doctor o un abogado, cualquier persona. Nosotros también tenemos que cumplir con muchas cosas para ser considerados músicos profesionales. Entonces, llega un punto en el que tenemos que no solamente tener bien claro nuestras habilidades como músico, ya que con eso vamos a trabajar, sino que también nuestras habilidades como persona, como profesionales, como simplemente el hecho de llegar a la hora, el hecho de ser una persona con la que se puede trabajar, el hecho de ser una persona que hace la tarea en su casa y no espera a la última hora, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, aunque tal vez no todo el mundo le parezca tan importante, es lo más importante de todo. Tocar bien, o sea, tocar muy bien, ser muy, muy, muy bueno, es algo que no es necesario. Alguien que te busca grabar, lo que busca es que tú grabes su canción y que suene profesional y que suene bien. No necesitan que suene 1000 veces mejor que eso. El ser muchísimo mejor es un extra. Alguien puede tocar muchísimo mejor y ser increíble y ser un súper virtuoso, pero si llegas tarde, si no te sabes las canciones nunca, si no cumples con esas cosas, la verdad que la gente no te va a llamar porque, como te digo, esto es una profesión y al final alguien te va a pagar por lo que vas a hacer y así como a ti no te gustaría que tú pagues a alguien y nunca te hagan el trabajo bien o tal vez que ni siquiera te hagan el trabajo, a otras personas no le va a gustar que uno le haga lo mismo, ¿no? Y digo esto para las personas que empiezan porque no todo el mundo tiene esto desarrollado de la responsabilidad y yo creo que es algo que se desarrolla. A mí también me ha costado desarrollarlo con los años porque los músicos, como no tenemos horario y a veces es algo un poco más relajado en ese aspecto, no desarrollamos tanto eso, ¿no? Entonces, preocuparnos por desde el comienzo de desarrollar eso es bien importante para después, más adelante, que no sea un cambio drástico que tengamos que hacer en nuestras vidas, ¿no? Que no sea tan exigente para nosotros volvernos puntuales o cosas así, ¿no? Que de por sí debería ser algo normal, la verdad, pero creo Claro. que es sí, pero creo que es algo importante decirlo también para desarrollarlo desde un comienzo, pues, ¿no? Ujú. Buenísimo, buenísimo. Yo creo que has dado 3 puntos claves, que los voy a repetir al toque, o sea, estudiar, tener motivación, pero sobre todo ser profesional en tu chamba. Ujú. Buenísimo, de Adib, en verdad hemos tenido una muy buena entrevista. Voy a tener dificultad de elegir los clips para TikTok porque todo está buenísimo, no sé qué podría elegir. O sea, sí sé, pero tengo demasiadas opciones más bien. Así que eso ha sido todo en el portal del Groove. Eso ha sido de Adib Chunga y ya nos vemos en el siguiente episodio, gente. Muchas gracias.